Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, jornada mundial de oración por las vocaciones. Escuchamos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Dos modos de vivir, dos modos de servir. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, dice Jesús, en cambio, como no le preocupan las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Para la Biblia, la figura del pastor, que está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la figura de quien ejerce autoridad. Puede ser el rey, puede ser un sacerdote, de alguna manera cualquier dirigente que es responsable de otros, estamos hablando con palabras de hoy, puede ser llamado así, pastor. Y en la experiencia del pueblo de Israel está esta situación. Ha habido muy buenos pastores, reyes que han sido realmente reflejo de los sentimientos de Dios, que es el verdadero pastor de su pueblo. Pero en la mayoría de los casos, o en buena parte de ellos, Israel ha tenido la experiencia de que los que recibieron la misión de ser pastores del rebaño fueron en realidad malos pastores. San Agustín, comentando una página célebre del profeta Ezequiel, que es un discurso sobre los buenos y los malos pastores, sobre todo sobre los malos pastores, dirá: mal pastor es el que, en vez de velar por los intereses de Cristo, vela por sus propios intereses. Se aprovecha de las ovejas, las esquilma, las explota para alimentar sus propios intereses. Por eso, en la tradición bíblica, sobre todo ya en el Antiguo Testamento, el verdadero pastor, o como dirá San Pedro, el verdadero pastor y obispo de la Iglesia es Dios, es Jesucristo, en el Nuevo Testamento. El salmo tal vez más rezado de toda la Biblia, aquel con el que, por ejemplo, muchos de nuestros hermanos mayores judíos entraron a las cámaras de gas, o que ha acompañado el instante final de tantos creyentes judíos, cristianos, tal vez es el Salmo 23, que comienza así: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar, me conduce a las aguas tranquilas, repara mis fuerzas. Y la estrofa central: aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me infunden confianza. Los que conocen la Biblia se dan cuenta que entre las primeras estrofas y esta estrofa central hay un cambio de persona verbal. En las primeras estrofas se habla en tercera persona: Él es mi pastor, el Señor. Pero aquí se habla en segunda persona: vos sos mi pastor, y aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. En la experiencia de Israel, el verdadero pastor, el genuino pastor, aquel que deben reflejar todos los pastores humanos,
es Dios y promete que su Mesías será el que pastoreará, un nuevo David que pastoreará en la justicia y en la verdad a su pueblo. Y ese es Jesús. Yo soy el buen pastor. Y recordemos que Jesús dice esto después de haberle dado la vista a un ciego de nacimiento, que porque confió en Jesús es expulsado de la comunidad judía. Pero Jesús es el pastor que reúne y da vida. En el capítulo 9 de San Juan se nos narra esto, y el capítulo 10 tiene este gran discurso del buen pastor que todos los años leemos un fragmento en el domingo del buen pastor. Por eso en este cuarto domingo, ya fue una iniciativa de San Pablo VI, nosotros rezamos por las vocaciones, y rezamos por todas las vocaciones, no solo por aquellos que somos llamados pastores del pueblo de Dios, los obispos, los sacerdotes de manera especial. Así nació esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Rezamos por las vocaciones al ministerio presbiteral. Pero con el paso del tiempo hemos comprendido que tenemos que rezar para que cada bautizado descubra su propia vocación y la viva intensamente. En el lenguaje cristiano, vocación es una palabra fuerte, tal vez contraponiéndolo con la mentalidad dominante, donde vocación tal vez indique, a ver, qué cualidades tengo, qué me gustaría hacer, qué deseo ser en la vida, que son preguntas importantes y todos nos las hemos hecho, se las hacen también los chicos adolescentes cuando comienzan a vislumbrar que termina la secundaria y a algo se van a tener que dedicar. Pero para los cristianos, decía, vocación es una palabra fuerte, porque indica no algo que sale de nosotros hacia afuera, sino algo que de fuera nos llega a nosotros y toca así nuestro yo, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras aptitudes. La llamada de Dios. Vocación quiere decir que Dios me llama, pronuncia mi nombre. Pero también quiere decir otra cosa, pero muy vinculada a esto, y no hay que separarlo. Dios llama, pero también hay otras voces que me están llamando. Aquí se juega la vocación de cada uno de nosotros. Por supuesto, seamos pastores, como es el obispo, como es un sacerdote, pero también, por ejemplo, la vocación matrimonial, la vocación a ser papás, mamás de familia, y cualquier profesión que nosotros abracemos en la vida, siempre en clave cristiana, por supuesto, para la conciencia cristiana, brota de un llamado de Dios y de un llamado de nuestros hermanos, y de una manera especial de nuestros hermanos más pobres, más necesitados. La Iglesia nunca va a dejar de mirar la realidad desde el lugar de los más pobres. El mensaje que los obispos argentinos, después de nuestra 124 asamblea que terminó este viernes, hemos dejado al pueblo de Dios, invitándonos a todos a cuidar la alegría de nuestro pueblo en este tiempo difícil, pone aquí un acento muy especial. Comprendemos la realidad tan difícil que vive hoy nuestro país, pero no podemos dejar de mirarla desde el lugar de los que más sufren, los jubilados, los que viven y sufren el impacto del narcotráfico, desde aquellos que están viviendo esta crisis económica de manera más fuerte, los que están perdiendo el trabajo, por ejemplo. La vocación siempre nace de escuchar la voz de Dios, que nos habla también a través y especialmente a través del sufrimiento de nuestros hermanos. ¿Cómo un papá, una mamá de familia no van a dejar de escuchar las voces de sus hijos? Lo que dicen, no solo de palabras, sino lo que dicen con sus vidas y todos los sacrificios que se hacen para que los chicos lleven adelante un proyecto de vida y crezcan como personas, como hombres buenos, maduros, que puedan desarrollar su propio proyecto de vida. No faltan vocaciones, porque Dios sigue llamando y nuestros hermanos nos siguen interpelando. Lo que ocurre es que nuestra cultura moderna tiende a encerrarnos en nosotros mismos y que nos escuchemos solo a nosotros, que nos escuchemos y que le demos prioridad a nuestros deseos personales. Me tengo que ocupar de mí mismo. E identificamos muchas veces nuestros deseos con nuestros derechos. Y cuando esto nos toma por dentro, la cosa no camina.
Nos faltan vocaciones, Dios sigue llamando, Dios sigue interpelándonos a través de nuestros hermanos. Salgamos de nosotros mismos, escuchemos su voz, abramos los oídos del corazón, que son también los oídos de la fe, para escuchar la voz de Dios, y rompamos este juego engañoso que nos asfixia de solo escucharnos a nosotros mismos y nuestros deseos y estar atentos solo a nuestros intereses. La diferencia entre el buen pastor y el asalariado es que el buen pastor ama a sus ovejas. Ellas escuchan su voz y lo siguen. El asalariado no tiene ese punto de referencia. Su punto de referencia es el mismo y la paga que va a recibir. Por eso cuando ve que la cosa se complica, se toma las de Villa Diego. Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye porque no le interesan las ovejas. Es una crítica muy fuerte a toda forma de ejercer autoridad, a toda forma de dirigencia y también a un modo errado de encarar la vida. La vocación en clave cristiana va por otro camino. Por eso al buen pastor le rezamos este domingo, le pedimos para que no nos dejemos engañar por estas propuestas ilusorias y engañosas. Como cada domingo te invito a rezar este domingo al buen pastor, rezar por las vocaciones de todos, para que si sos muy jovencito, que puedas descubrir y abrazar tu propia vocación, pero en esta clave, ¿cuál es mi vocación, Jesús? ¿Qué me estás diciendo a través de mis hermanos? Ojalá que si sos varón podás descubrir que el Señor te llama al sacerdocio. Necesitamos pastores para el pueblo de Dios. Necesitamos quienes partan el pan de la palabra, de la Eucaristía, como necesitamos misioneros, consagrados, religiosos, religiosas, hombres y mujeres que se entreguen completamente a Cristo. Pero también necesitamos esposos, esposas, hombres y mujeres que vivan a fondo el matrimonio como una vocación y una misión que el Señor les ha regalado, que se empeñen con todas sus fuerzas para vivir el amor esponsal, conyugal, familiar, padres y madres, abuelos, abuelas, comprometidos con la vida y la suerte de sus hijos y de sus nietos. Recemos juntos. Jesús, buen pastor, tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. No permitas que nos dejemos aturdir por las voces engañosas que nos cierran a tu voz, que nos llama en los rostros de nuestros hermanos. Amén, así sea. Que esta palabra buena ilumine y custodie tu día, bendecido domingo, bendecida semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.